¿Alguna vez te has preguntado por qué lo que se parece demasiado a los seres humanos puede llegar a inducirnos una profunda incomodidad e inclusive provocarnos terror? Hablo de aquellas creencias que van desde las leyendas más antiguas de criaturas que imitaban nuestra naturaleza hasta la construcción de los robots más hiperrealistas que hacen parte del mundo moderno. Por lo que hay una delgada línea entre el mundo que nos apasiona y aquel que nos horroriza. A este umbral se le ha intentado asignar un nombre y es a lo que se le conoce como The Uncanny Valley o el Valle Inquietante. Una curiosa teoría que no solo ha permeado nuestras creencias y supersticiones a lo largo de la historia, sino que también ha estado moldeando en la manera en que diseñamos y percibimos a la tecnología. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esta sensación inquietante? Pues viajemos juntos y tratemos de descubrir respuestas en esta nueva travesía. Partamos de la modernidad y denotemos de qué va el concepto del Valle Inquietante. Introducido en 1970 por Masahiro Mori, un visionario profesor de ingeniería del Instituto de Tecnología de Tokio, Mori investigó cómo la apariencia de los robots afecta emocionalmente a los seres humanos y descubrió algo bastante perturbador. Cuanto más realista sea el aspecto de un robot, mayor será la repulsión que sintamos hacia él. Para visualizar este fenómeno, Mori creó un gráfico en donde en el eje horizontal se representa el grado de similitud con un ser humano y en el eje vertical el nivel de aceptación o rechazo que esa apariencia desencadena. El análisis reveló que mientras los robots posean una apariencia vagamente humana, pueden ser aceptables o incluso agradables. Aquellos que rozan un realismo casi perfecto, sin llegar a ser completamente indistinguibles de un humano, generan un efecto de rechazo profundo y una sensación de escalofriante incomodidad. Sin embargo, Masahiro Mori identificó un umbral crítico en esta tendencia. Al aproximarse demasiado a un realismo absoluto, la aceptación se desplomó abruptamente. Mori llamó a este fenómeno el Valle Inquietante, debido a que el rechazo y la repulsión que provocan estos diseños son comparables a la sensación de incomodidad que podría generar la visión de un cadáver. Bien sabemos que los seres humanos dependemos en gran medida de la visión para interpretar nuestros entornos. La constante exposición a rostros y cuerpos humanos afina nuestra habilidad para identificar con precisión cada expresión, rasgo y movimiento, lo que nos ayuda a distinguir a una persona de otra. No es de extrañar entonces que, basándose en patrones de reconocimiento facial y estándares de belleza, las personas hayamos desarrollado capacidades para detectar anomalías, como si nuestro cerebro estuviese programado para identificar imitaciones imperfectas, quizá como un vestigio evolutivo de tiempos en los que distinguir entre un verdadero aliado y un impostor significaría una diferencia entre la vida y la muerte. Desde esta óptica, el rechazo que generan ciertos personajes creados por el hombre y que caen dentro del Valle Inquietante podrían interpretarse como una respuesta natural del cerebro. Este activa un mecanismo de defensa para evitar problemas que amenazan nuestra supervivencia. Cuando un diseño se asemeja demasiado a un ser humano, debe cumplir con ciertos parámetros esenciales como la forma, el color y el movimiento. Cualquier anomalía en estos aspectos podría provocar una sensación de incomodidad, dado que los defectos pueden ser percibidos como señales de peligro. Y en consecuencia, el instinto de supervivencia nos impulsaría a alejarnos de aquello que pueda representar una amenaza. Así el cerebro genera una reacción de rechazo ante estas figuras, funcionando como un mecanismo de autopreservación frente a los posibles riesgos de la vida. Esta hipótesis ha sido ampliamente aceptada entre ingenieros y diseñadores,
y algunos autores han señalado que rápidamente se convirtió en una línea directriz para la conceptualización de personajes, interpretándose desde el inicio como un esquema orientado a minimizar el riesgo de que un modelo resulte demasiado extraño o perturbador. Este enfoque favoreció a la creación de modelos más abstractos para evitar un antropomorfismo excesivo, dando origen a una norma no escrita que promovió un principio de abstracción en el diseño. En términos simples, no es lo mismo dotar a un robot de características humanas a tener que reducir lo humano a una simplificada versión de la robótica. Aplicando una lógica inversa a la fábula de la zorra y las uvas, la imitación de lo humano no debería implicar una degradación de su esencia en favor del avance tecnológico. Por el contrario, la emulación robótica debería aspirar a lo humano sin desvalorizarlo ni distorsionarlo. El rechazo surgiría cuando el intento de humanización fracasa, generando una sensación de falsificación y una brecha imitativa que, aunque mínima, deja al descubierto la imperfección de intento de replicar lo humano. Comencemos con el horror que se desliza en todo aquello que se encuentra vinculado a lo familiar, y es que, desde tiempos inmemoriales, diversos relatos humanos han venido alimentando el concepto de los dobles espectrales, las copias exactas de nosotros mismos que al parecer son el anuncio de tragedias, pero también son, a su vez, un reflejo de la soledad de la existencia humana y la confrontación con la fragilidad de nuestra identidad. Desde tiempos remotos, la figura del doble espectral se ha preservado en diferentes culturas, ya sea el socias, el germánico doppelganger, el irlandés fetches, los relatos escandinavos sobre los Bardoger o cualquier otra manifestación de esta dualidad demuestran la diversidad de relatos similares que surgen de diferentes culturas. Historias que se han sumergido en la literatura, revelando los difusos límites entre el yo y el reflejo. Según Juan Antonio Molina Foix, el término alemán Doppelganger se traduciría como aquel que camina al lado o el compañero de ruta, aunque una interpretación más literal lo definiría como el doble caminante, dado que Ganger alude al acto de caminar y Doppel a la duplicidad. Como ironizaba Julio Cortázar, el doble solo existe porque creemos en la inmortalidad, intentando eludir nuestra insignificancia. Freud, por su parte, identificó al doble como una de las manifestaciones más inquietantes de lo siniestro del inconsciente, la manifestación de nuestros deseos reprimidos y de lo que no queremos admitir sobre nosotros mismos. Adentrándonos más en el psicoanálisis, el fenómeno del doppelganger se refiere a encontrarse directamente con una réplica de uno mismo, caracterizada tanto por compartir rasgos físicos idénticos como en la sensación de que esta figura posee la misma personalidad e identidad del original. Este fenómeno no solo se limitaría a la percepción visual, a menudo se manifiesta como una alucinación, aunque en ocasiones puede ser simplemente una interpretación errónea de una figura real. Se ha observado en individuos que experimentan estados de miedo extremo, ansiedad severa, intoxicación, episodios epilépticos, esquizofrenia, así como en momentos de transición entre el sueño y la vigilia, y también en casos de psicosis mayores. Frecuentemente, el miedo a una muerte inminente precede a la experiencia del doppelganger. Existen narrativas donde una persona perdida entre los laberintos de su propia mente ha experimentado una distorsión tan profunda de la realidad que llega a percibir a otro como su doble, un reflejo amenazante de su propia existencia. Un ejemplo dramático es el caso del Sr. X, un hombre de 30 años que durante un episodio de delirio extremo asesina al Sr. Y,
a quien percibe como su propio doppelganger. Lo más perturbador de este incidente es que tanto la víctima y el agresor no solo compartían una conexión psicológica profunda, sino que en realidad eran casi idénticos. Mismo nombre, misma edad, profesión y lugar de trabajo. Incluso frecuentaban el mismo centro deportivo. Para el señor X, la existencia de este otro yo se convertiría en una amenaza intolerable. Después del crimen, los análisis psiquiátricos revelaron que el agresor sufría un trastorno psicótico grave. En estos cuadros clínicos, la percepción de la realidad se fragmenta y el concepto del doble se transforma en un elemento siniestro. Frecuentemente, la víctima no es un extraño, sino alguien que el agresor cree que usurpa su identidad, su vida y su esencia. Este estado delirante que precede del delirio total crea un clímax de paranoia donde la identidad se rasga y se vuelve insostenible. En la mente del agresor, eliminar a su doble no es solo un acto de violencia, es un mecanismo de defensa contra la disolución de su propio ser. Este caso no solo subraya los peligros de los trastornos psicóticos no tratados, sino que también plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto nuestra identidad es una construcción estable? ¿Y hasta qué punto podría desmoronarse ante una realidad que nos enfrenta con nuestro propio reflejo? Entonces, recapitulemos. El concepto de doppelganger viene desde el folclore germánico y son reflejos del alma de nosotros mismos, una especie de intruso que no debería existir, algo que intenta ser tú sin desearlo ser realmente. Pero entonces, ¿serán estos los resultados de un diagnóstico impreciso en una época en que aún no existían los trastornos mentales? ¿O será una suerte de alucinación de pacientes no diagnosticados? Quiero hacer una acotación rápida. En psicología existe un síndrome conocido como Capgras. Se trata de un trastorno delirante en el que las personas están convencidas de que un ser querido ha sido sustituida por un doble idéntico, pero a su vez falso. Es una alucinación que puede presentarse en personas con esquizofrenia, demencia, lesiones cerebrales o trastornos neurológicos. O quizás todo esto sea mucho peor. Se trate de una amenaza temporal de las que las civilizaciones de diferentes latitudes del mundo ya conocían. Recordemos que la evolución ha dotado a muchos de los depredadores de una habilidad para camuflarse. Los tigres se esconden entre la hierba, los búhos se mimetizan con los troncos de los árboles, algunas serpientes imitan la apariencia de especies venenosas. Pero, ¿qué hay de los humanos? ¿Y si en algún punto de nuestra historia algo aprendió a imitar a nuestra especie? Imagina que existe una criatura que no necesita perseguirte, no acecha en la oscuridad, no deja huellas, solo te observa, aprende cómo caminas, cómo hablas, cómo piensas, y cuando esté listo, tomará tu lugar. Tal vez el miedo al doppelganger no se trate de un miedo irracional, sino de un vestigio de un terror ancestral, un eco de una época en la que los humanos eran cazados por algo que sabía disfrazarse de ellos mismos. Si alguna vez existió un depredador capaz de copiar cada detalle de sus víctimas, lo más aterrador no es que pudiera reemplazarlas. Lo más aterrador es que después de miles de años, tal vez siga haciéndolo. Y si así fuera, ¿cómo sabríamos que no hemos sido reemplazados? Entonces la idea de temer a algo que no resulta demasiado familiar no es tan extraña. De hecho, para dar continuidad a este tema, estaré dejando en TikTok leyendas de criaturas que también se han hecho pasar por seres humanos. Pero entonces rebobinemos el cassette de la historia aún más. Entre las primeras páginas de nuestra historia,
Hubo un momento de confusión para todos nuestros ancestros. La historia de la humanidad no es una línea recta, es más un laberinto de ramas, encuentros y desapariciones. Y aquí les va la revelación. En la era de los Homo sapiens, estos no estaban solos. Por el contrario a nuestras creencias, ellos coexistían con otras especies humanas que, aunque diferentes, compartían ancestros en común, habilidades, cultura y quizá alguna de ellas tenía un instinto depredador más acentuado. Hubo un tiempo en el que nuestros parientes evolutivos caminaron con parientes más lejanos. El mundo era compartido, con lo que se sabe eran por lo menos 4 tipos de humanos diferentes. Los neandertales, hombres que eran físicamente más robustos, con cerebros grandes y quienes comenzaron a desarrollar su propia cultura. Se han encontrado pruebas de que estos hombres primitivos enterraban a sus muertos, usaban herramientas e incluso podían comunicarse. Los denisóvanos, un misterioso linaje descubierto a partir de fragmentos óseos encontrados en Siberia. De ellos no se sabe mucho. Se considera que eran parecidos a los neandertales, pero que tenían adaptaciones únicas para la vida en altitudes extremas. Los Homo floresiensis, hombres de baja estatura, también conocidos como hobbits, quienes vivieron en las Islas de las Flores en Indonesia. Su existencia es prueba de que la evolución no siguió un solo camino. Nuestros antepasados más lejanos de los que tenemos información. Los hombres del tamaño actual, aquellos que sirvieron para caminar en 2 piernas, quienes descubrieron el fuego y empezaron a usar la piedra como herramienta. La evidencia fósil plantea que hubo muchas especies de humanos compartiendo durante un mismo periodo de tiempo. Algunos pudieron extinguirse casi sin dejar rastro. Probablemente también hubo más linajes de los que aún no existen pruebas. En algunos casos, se sabe que los Homo sapiens y los neandertales llegaron a mezclarse. Esto lo sabemos gracias a los rastros de ADN en muchos de los fósiles actuales. Sin embargo, la convivencia no implica armonía y sus encuentros no siempre fueron pacíficos. Las pinturas rupestres y los artefactos que han logrado hallarse sugieren que nuestros ancestros competían con otras especies humanas por los recursos, pero en ocasiones entre ellos se percibían como amenazas. La duda es, ¿fueron las especies humanas como los neandertales cazados hasta la extinción? ¿Hubo comunidades que sobrevivieron arrastrando el dolor y el miedo en su genética? ¿Estamos frente a uno de los mayores genocidios de la historia? La información que se tiene hasta el momento es que la desaparición de los neandertales coincide con la expansión de los Homo sapiens. Se han encontrado restos de neandertales con cortes, indicadores de violencia e inclusive se especula que algunos de ellos fueron devorados entre prácticas caníbales. La organización de los sapiens y su mayoría numérica inclinó la balanza a su favor, que todo estuviese planificado para que fuese de esta manera. ¿Y si hubo impostores que organizaron estas luchas entre nuestra misma especie? ¿Qué hubiese sucedido si un neandertal o un denisóvano infiltrado entre los grupos de los Homo sapiens pasara desapercibido hasta llegar al momento de poder eliminar grandes cantidades de sapiens? Probablemente esto haría que el terror al otro quedara preservado en nuestra memoria evolutiva. Para aclarar mis puntos y algunas de las teorías, aunque sean especulativas, plantean que en la prehistoria, primero, pudo haber existido homínidos agresivos que sembraron la desconfianza, quizás grupos humanos de los que no tenemos datos o de los que no sabemos mucho, que se infiltraban entre las tribus y atacaban a sus miembros. 2. Mutaciones o individuos con trastornos extremos
como el de los psicópatas modernos, que lo único que generaron fue el caos entre una especie que no comprendía el comportamiento de su propio cerebro. 3. Un plan orquestado de extinción masiva que surgió de algún impostor que convenció a algunos grupos como los Homo sapiens de dar cacerías a sus propios parientes. 4. En un plan más misterioso, las creencias de seres desconocidos como los denominados hombres sombra o criaturas como los Wendigos, los Skinwalkers, que podrían haber sido reales en algún punto de la historia. Criaturas que atacaban con animales domesticados o con la capacidad de persuadir a otros para asesinar a los suyos, haciendo parecer que había miembros familiares de las tribus que eran criaturas poseídas por la ira. 5. Sabemos que nuestros parientes lejanos están extintos. Tal vez fue la guerra, las competencias, eventos propios de la naturaleza o las enfermedades. Pero hay una pregunta que queda en el aire. ¿Realmente todos desaparecieron? Puede que los descendientes del odio habiten entre nosotros, mimetizados y sin levantar sospechas. En fin, sabemos que la humanidad nunca ha estado sola. Quizás en algún rincón remoto, en alguna cueva no explorada o en algún bosque al que no muchos entran. Algo te esté observando, algo que camina como nosotros, que nos imita, que fue como nosotros y que quizás nunca se fue del todo. Entonces, el Valle Inquietante no solo reflejaría nuestro miedo hacia lo desconocido, sino que también nos obliga a cuestionar qué significa realmente ser humano y el por qué tememos a algo que se asemeja a nuestra condición. Pero bueno, el miedo a lo familiar es algo que está profundamente arraigado a nuestra psicología y que como instinto evolutivo nos ha ayudado a sobrevivir. Hoy en día sabrás que no puedes confiar en cualquier desconocido. A través del consumo de historias de horror y del aprendizaje que ha quedado del mundo del crimen, sabrás que muchos de los homicidios, abusos y violencia surgen entre las personas más cercanas de las que en muchas ocasiones no se sospecha. Por eso, no confíes ciegamente en nada ni en nadie. Pon tus propios filtros y que sea tu instinto el que te ayude a tomar decisiones. Probablemente algo que se haya mimetizado entre nosotros para cazarnos sea solo un mito. Pero duda siempre, porque tal vez lo que te he contado no sea solo un rincón abandonado de la historia. Eso ha sido todo por hoy y ya sabes que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Si el video te ha gustado, por favor considera dejarme tu like, suscribirte y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Espero que hayas tenido una excelente velada y nos veremos en una próxima luna. Hasta pronto, hijo de la noche.